Bien, en todo caso, buenos días. Tengo entendido que tenemos nuevos asistentes en el grupo. Sí, obviamente luego registraremos la asistencia, sí, porque, bueno, es obligación que dejemos grabada la asistencia por clase, ¿verdad? Bien, en todo caso, por ser la primera clase, nuevamente reitero, mi nombre es Antonio Aguilar. Bueno, algunos años dando pediatría desde 1982 hasta la fecha, ¿no? Dando pediatría, inicialmente pediatría 1, luego pediatría 1 y 2, o sea, pediatría completa, ¿verdad? Tanto la parte general de la pediatría como la parte clínica y los aspectos complementarios de la pediatría. ¿Ok? Bien. El horario para ustedes está hablando de la práctica, el grupo A2, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto, Carla? Carla Cedeño. Sí, doctor. Ok. Entonces, martes de 7 a 9, ¿verdad? Y viernes, asimismo, de 7 a 9, ¿ok? La pregunta del millón es si deciden que las clases, en su mayoría, tratar de hacerlas presenciales, ¿verdad? Porque también los días jueves, a propósito, ustedes tendrían de 9 a 11 simulación, ¿verdad? En la universidad, en el laboratorio de simulación, ahí nos encontraríamos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Doctor, una pregunta. Sí, claro. Disculpe, la sesión también inicia desde la próxima semana. ¿Perdón? La simulación. Sí, la simulación efectivamente de la próxima semana, pero igual el jueves nos vamos a conectar, ¿sí? Por lo menos un momento para darle ciertos tips respecto a lo que es la simulación, ¿no? ¿Estamos? Entonces, el día jueves sí nos conectamos a las 9. ¿Estamos? Ok. Listo, doctor. Bien. Entonces, vamos o seguimos con algunos aspectos generales de las clases. En cuanto al material, combinaremos aula invertida, ¿sí? Una técnica pedagógica necesaria, ¿verdad? Importante, en donde planificamos el día anterior o ponemos un objetivo sobre el tema que vamos a tratar en la clase invertida y la vamos a revisar si en la clase siguiente, ¿verdad? El tema lo vamos a revisar con ustedes, pero básicamente ustedes exponen, ¿sí? Y por supuesto, en mi calidad de orientador, voy dando ciertas pautas respecto al tema, ¿ya? Entonces, de una vez, vamos poniendo el tema, ¿verdad?
tema que ya les voy a decir qué día sí lo vamos a revisar. Sería fiebre sin foco y fiebre con foco, ¿ok? Entonces ustedes, y obviamente mi persona, vamos a preparar ese tema. ¿Estamos? Sí, sí. Ya iremos progresivamente dando otros temas para revisarlos, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, Angie? Fiebre sin foco y fiebre con foco. ¿Sí? Especialmente vamos a preparar toda la parte fisiopatológica. ¿Ok? Fisiopatológica. Y obviamente lo estaremos con algún caso, ¿no? Algún caso clínico. Eso ya va de mi parte. Bien. Entonces iremos progresivamente incrementando estos temas. Bien. Entonces eso en relación a algunos puntos, algunos temitas que vamos a tenerlos muy claros porque son importantísimos para la pediatría 2, ¿sí? Y en general para el manejo de los niños, ¿no? Porque vamos a tener las clases presenciales al pie del niño y obviamente necesitamos tener el conocimiento, ¿verdad? Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación, la escalera del conocimiento, ¿sí? Conocimiento, comprensión, hay que comprender lo que se conoce, ¿verdad? Ese conocimiento se lo aplica en la medicina, obviamente, se analiza, ¿verdad? Ese conocimiento en el paciente, luego se analiza, como digo, exhaustivamente, ¿sí? Síntesis, hacemos una síntesis de lo que hemos revisado o ese conocimiento. Por ejemplo, está el tema de fiebre sin foco, ¿verdad? Y obviamente la aplicación que vamos a hacer con ese conocimiento. Bien. Obviamente, el aprendizaje basado en competencias es importante, lo revisaremos también, porque necesito que ustedes vayan adquiriendo competencias, vayan adquiriendo habilidades, destrezas y de fondo las aptitudes, ¿verdad? Las actitudes, es decir, valores. Eso lo veremos en la parte de ética médica, veremos los valores, ¿verdad? En relación con el paciente, es decir, la axiología. ¿Estamos? Entonces, esto lo revisaremos en cada paciente que tengamos la oportunidad de analizar. ¿Ok? Bien. Eso en relación un poco a las actividades. Luego seguiremos con un esquema, ¿verdad?, de la semiología pediátrica. Es importantísimo, importantísimo que ustedes tengan un conocimiento claro de la semiología pediátrica. Una cosa es la semiología en el adulto y otra, con algunas diferencias, ¿verdad?, es la semiología pediátrica. ¿De acuerdo? Tengo editado una guía de semiología pediátrica. Lamentablemente no sé qué pasa con publicaciones en Católica. El libro lo presenté alrededor de hace 3 años, la nueva, porque hemos estado usando la 3ª edición. La 4ª edición ya con renovaciones, con algunos aspectos importantes, ¿sí? Con algunas correcciones, ¿verdad? Incluso que se habían deslizado en la 3ª edición, pues en la 4ª. Hoy voy a pasar nuevamente por publicaciones que por lo menos nos entreguen el digital, ¿verdad? En digital el documento para que ustedes dispongan de esa información. Entonces, esa
esa guía ustedes la van a hacer parte de su, ¿verdad?, conocimiento. ¿Sí? Es importantísima esa semiología pediátrica. No hay libros, o sea, sí existe. Ustedes saben, han realizado ya alguna clínica pediátrica, el libro que lo vamos a tener como consulta, por favor, sí, es el libro de Nelson, ¿sí? Pediatría de Nelson. Pero Que, bueno, la edición 21, la que es de la color verde. edición, si pueden conseguir la 21, sí, pero pueden bajarse la 20, ¿no? Para que no, o sea, está en internet y se la pueden bajar. Y si no pueden, pues, bueno, ya veremos para conseguirla y entregársela, ¿ok? Porque algunos temas vamos a entrar en algunos aspectos clínicos, ¿no? Y el libro, o la guía clínica es Nelson. También existe, me gusta mucho, Cruz, una pediatría de un español, Cruz. Antes era Galdoy Cruz, pero Galdoy ya pues hace tiempo falleció y quedó editando el libro Cruz. Es una buena obra, pero en todo caso es un gasto más, así que si pueden obtenerlo de internet, sí, o sea, me gusta mucho, insisto, lo didáctico que es el libro, en fin. Entonces, libros texto, Nelson, ¿sí? Puede ser la 20, puede ser la 21 edición. ¿Estamos? Si pueden conseguir la 21 edición, es ideal. La guía, obviamente, esa se las proporciono yo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. perfecto. Y obviamente Internet. De Internet vamos a bajar mucha información que nos va a ser muy útil, muy útil, muy útil. ¿De acuerdo? Esto, los temas, por supuesto, ustedes son expertos buscadores, así que van a encontrar los temas con mucha facilidad y con lo que habíamos mencionado el día de ayer, así como un pequeño abreboca, vamos a manejar mucho la parte farmacológica, ¿sí? En la parte terapéutica necesitamos dosificar por kilo de peso. Les ponía un ejemplo, ¿verdad? Que no es lo mismo un niño, ¿verdad? En cuanto a peso y en cuanto a su caracterización, ¿verdad? Integral, como una estructura biopsicosocial, ¿sí? No es lo mismo un niño de 2 años que un niño de 2 años, ¿verdad? Y poníamos el ejemplo. Depende del estrato familiar, depende de la estructura familiar, depende de la educación que reciba el niño, depende de la formación que recibe mi niño y obviamente la alimentación. Entonces es importantísimo que cada niño lo tratemos como un ente único, ¿verdad? E irrepetible. ¿Estamos? Bien. Entonces, en ese sentido, necesitamos estar bien informados, bien formados en estos aspectos básicos que he mencionado. ¿Estamos? Bien, entonces ya les daré la lista de fármacos que ustedes van a buscar, la dosis, ¿de acuerdo? Que ustedes van a buscar la dosis y, por supuesto, dosis pediátrica, ¿me explico? ¿Sí? Por kilo de peso. Ajá. Hay muchos fármacos y tenemos que saberlos manejar, ¿sí? Ustedes que ya revisaron farmacología, pues
saben los efectos colaterales, los efectos indeseables de los fármacos y, por supuesto, manejarlos con el tino que corresponde. Bien, entonces, eso en cuestión de textos, ¿no? En cuestión de fuentes de información necesarias para ir consolidando un conocimiento pediátrico. Bien. La clase, obviamente, durará el tiempo que está establecido. No nos pasaremos de ese tiempo porque obviamente tienen otras clases y además con esto de la virtualidad, con esto de asistir ya a las unidades hospitalarias, pues necesitamos, si es necesario darles un tiempo, pues terminaremos un poquito antes de la clase, no hay problema. ¿Sí? Bien, entonces eso en relación a nuestra presencia, ¿verdad?, en estas clases que son, ¿verdad?, deben ser eminentemente prácticas. Alguna que otra clase la daremos virtual. Sobre todo, combinaré con casos clínicos, porque la semiología se la aprende, ¿verdad?, con el paciente. Entonces, trabajaremos, insisto, en presencialidad, pero alguna que otra clase la daremos virtual y presentaremos casos clínicos. Tengo varios textos en donde tenemos una casuística interesantísima. Tenemos casos para revisarlos, ¿de acuerdo? Sí, el análisis que se hace, ¿verdad? Tengo el de Cleveland, que es muy interesante, expone casos muy buenos y obviamente tenemos que compartirlos, ¿de acuerdo? Bien, las clases teóricas, ¿sí? Serán el día miércoles de 3 de la tarde a 5, ¿verdad? Y el día viernes de 2:30 a 4:30 de la tarde. Perdón, me había olvidado de darles el horario de la teoría. ¿Estamos? ¿Sí? Ustedes ya tienen el horario, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Ok. Entonces, Glenda les pasó y estamos bien. Correctísimo. Solo entonces ratificando el horario. Ok. Entonces, los textos, por favor, en cuanto al desarrollo mismo de las clases, me gusta mucho preguntar. Entonces, por lo tanto, estar muy atentos, por favor. Y preguntaré cosas que realmente tienen relación con la temática que ya hemos visto. Por lo tanto, ya ese conocimiento está en la zona previa cerebral, ¿verdad? Y obviamente deben saberlo. Y si no lo saben, no se preocupen. Lo recordaremos, lo pondremos en el tapete. Y por supuesto, estaremos atentos a que todos tengamos el conocimiento más o menos similar, todos, ¿verdad? Claro, no podemos en un 100% de esa similitud, pero sí en un aproximado, ¿verdad? Todos debemos en este ciclo, en este ciclo, aprender pediatría, empezar a manejar niños, es importantísimo. En la medicatura rural, eso les doy certificado, ¿sí? El 80 y a veces más por ciento de pacientes que ven en la medicatura rural son niños. Entonces, como médicos recién graduados, ¿verdad?, a pesar de haber tenido muchos años de formación, haber hecho un internado, que espero que lo hagan con todas las de ley, ¿sí? Sin embargo, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, estar frente al paciente es importantísimo, que sepan cómo manejarlo. ¿De acuerdo? Entonces,
con razón, ¿verdad? Y porque ustedes, a pesar de que no van a ser pediatras, o sí van a ser pediatras, depende, ¿no? Depende de la inclinación y de la vocación. Igual tienen que saber atender a un niño, porque en cualquier momento van a tener una emergencia. Por ejemplo, una crisis convulsiva tienen que aprender a manejarla. Por lo tanto, otro tema de los que vamos a tratar, ¿verdad? Yo les llamo temas banales en pediatría, ¿verdad? Entre comillas, banales, ¿sí? Temas que son del día a día, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejar una crisis convulsiva? ¿De acuerdo? Una crisis simple, una crisis compleja, en fin. Entonces, eso lo vamos a ver, lo vamos a asignar a algo, a todos, porque todos deben tener el mismo conocimiento, ¿sí? Y así por el estilo, ¿verdad? Vamos a mezclar también con seminarios, ¿ya? El seminario no es que le asigno a Eyani o a Melanie, ¿verdad? O a Reinaldo, no. Reinaldo, Angie, Carla, Yanni, Mel, etcétera, todos vamos, ¿verdad? Todos vamos a preparar el tema, ¿sí? Y yo empezaré haciendo las preguntas de rigor. Entonces, uno de los seminarios que son de ley, ¿verdad? Lactancia materna. Otro seminario, sistema nervioso, ¿verdad? Ustedes saben, sistema nervioso, generalmente algunos somos un poco reacios a la neurología, ¿verdad? Pues no importa, eso que supuestamente es difícil, lo vamos a revisar y lo vamos a encontrar fácil, ¿verdad? ¿Cómo evaluar, por ejemplo, los pares craneales en los niños? ¿De acuerdo? Sí. Cómo o evaluar los signos meningios en los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver en ese seminario, un seminario del sistema nervioso. ¿Estamos? Y así por el estilo, ¿no? Iremos, crecimiento y desarrollo, por ejemplo, es otro seminario que vamos a tener durante yo diría, proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo aprendizaje. Ya la enseñanza pasó un poco a segundo plano, más es el aprendizaje, ¿no? Es decir, ustedes son los grandes protagonistas del aprendizaje. ¿Estamos? Bien. A un tema que es mucho de la parte semiológica y también de la clínica, una combinación, es líquidos y electrolitos y rehidratación o hidratación. ¿De acuerdo? Es un tema, a veces lo vemos complejo, ¿ya? ¿Cómo vamos a rehidratar a un niño con una deshidratación una deshidratación leve, moderada o grave? Isotónica, hipertónica, hipotónica. ¿Cómo la vamos a manejar? ¿De acuerdo? Pues ustedes tienen que saberlo. Y tienen que sabérmelo, pero como 2 más 2 es 4, ¿verdad? O como 2 más 2 es 5, depende. ¿Sí? Así que es otro tema que lo vamos a revisar, pero será en el segundo parcial, ¿verdad? Pero que es interesantísimo, muy interesante, ¿sí? Y que ustedes sepan manejar líquidos y electrolitos están hechos, ¿verdad? Cuando hagan el internado, eso les va a servir espectacularmente, ¿sí? Y ustedes, vamos a poner casos, ¿sí? Casos clínicos, una deshidratación isohipotónica, ¿sí? Grave, con compromisos ya neurológicos, ¿verdad? Con insuficiencia prerrenal e incluso con insuficiencia renal, ¿cómo lo manejamos? ¿Verdad? Con insuficiencia renal aguda, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces, es importante que ustedes sepan lo básico,
¿verdad? En líquidos y electrolitos, y obviamente la parte clínica y, por supuesto, cómo buscarlo semiológicamente, ¿verdad? Cómo enterarnos de que el paciente tiene 2 milímetros de pliegue, ¿verdad? El signo del pliegue, o de 3 milímetros, o de 5 milímetros. En fin, es importantísimo que todo esto ustedes lo tengan bien claro. Les estoy dando ciertos tips, no se asusten, no, nada es imposible, todo es accesible, y más ustedes que tienen una capacidad excelente. Así que en ese sentido no se pongan ni temerosos ni mucho menos y no, es que este señor nos va a embutir en conocimiento. No. O sea, vamos poco a poco, pero paso firme, ¿de acuerdo? Y todo esto sí lo alcanzamos a revisar en este semestre. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en resumen, esto se ve reflejado en la evaluación. ¿Sí? Obviamente el examen versará sobre un X número de preguntas. Generalmente pongo en el examen 40 preguntas y ustedes las resuelven 1 minuto, ¿sí? Por cada pregunta, que son preguntas de opciones múltiples, ¿no? Así que no hay ninguna dificultad en ese sentido. Simple y llanamente ustedes que van con conocimientos muy a fondo van a tener la posibilidad de resolver ese examen sin ningún problema. ¿Mm? Bien, entonces el examen, obviamente. La investigación, les iremos asignando poco a poco los casos clínicos, ¿de acuerdo? Sí, y ustedes los van a preparar, ¿sí? Y los mejores casos, como les decía ayer al grupo que estuvo, sí, en la parte de ética médica, aquellos casos bien preparados los vamos a publicar. Lo ponemos en el arsenal, ¿verdad? En la plataforma de la revista Medicina, y ahí se incluirán sus trabajos que estoy seguro los harán muy bien. ¿Estamos? Entonces, iremos asignando los temas para investigación. Y obviamente, la evaluación. La evaluación lo haremos para ustedes el día martes, ¿verdad? Una pequeña evaluación semanal, que son 4 o 5 preguntas, ¿sí? De lo que hemos visto en la semana, previa, por supuesto. ¿Estamos? Y obviamente todas las intervenciones y todas las asignaciones que hagamos para preparar temas también serán evaluados. Servirán para esa evaluación áulica. Su intervención en clase es muy importante. Es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va la calificación. Y, por supuesto, el trabajo de la tutoría o la investigación. Entonces, están ahí los 3 parámetros de evaluación. Si ustedes se preparan, si ustedes hacen el esfuerzo, a veces estamos nerviosos, nos vamos a caer en el examen de pronto, no se preocupen, ¿sí? Conmigo no tienen por qué ponerse tensos, yo no voy a maltratarlos ni mucho menos en ese sentido, o sea, ser aquel profesor que a base de términos inapropiados se dirige a ustedes, nada que ver. El respeto mutuo, ¿sí? La consideración mutua, pero la exigencia mutua, dando y dando, ¿verdad? Pajarito volando, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, esas serían un poco las indicaciones generales que son importantes que ustedes las tengan en su mente para que no les coja de nuevo
el desarrollo de cada tema, ¿verdad? Insisto, lo haremos lo más sencillo posible, ¿de acuerdo? Y a su vez con la profundidad que se merece. Bien. Doctor, y como usted dijo, usted escoge los grupos, ¿no? De los que van a poner cada Sí, clase. Oye, exactamente. sí, Sí. doctor. Igual preparamos todos, ¿verdad, Kevin? Preparamos todos, pero en el día en que estemos, o el día que desarrollemos el tema, pues diré, a ver, Angie, por favor, una pregunta tal, ¿no? O sea, o empiece desarrollando el tema. Por ejemplo, lactancia materna, ¿ya? ¿Qué le puedo preguntar? La fisiología, ¿de acuerdo? Por favor, la fisiología. La fisiología es importantísima, ¿de acuerdo? Cómo se forma la leche materna, ¿sí? Qué estructuras intervienen, ¿verdad? En la configuración de esa leche materna, que es un alimento maravilloso. Toda madre debe dar de lactar a su hijo, de ley, ¿verdad? Así está asegurando un futuro prometedor para ese niño, ¿no? Y qué grave es cuando las madres se resisten a dar de lactar, ¿verdad? Hay ciertas tendencias, hay ciertas eh, 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 comentarios que afectan o que hacen que las madres decidan no dar de lactar. Eso es una barbaridad, ¿sí? Por supuesto que hay contraindicaciones. Ya veremos, ¿verdad? Por ejemplo, una madre tuberculosa eh, puede dar de lactar siempre y cuando sea baciloscópicamente negativa, pero su estado general puede estar caquética, ¿verdad? Con su tuberculosis, entonces en esas condiciones va a tener una leche muy incompleta, que no va a servir de alimento para el niño. Entonces, obviamente que no. Y para eso, cuando veamos lactancia materna, veremos los sucedáneos de la leche materna. Ajá. ¿Qué otros alimentos debemos incluir en la alimentación del niño para poder darle una alimentación bastante adecuada? Insisto, la leche materna es insustituible, ¿sí? A ustedes les van a hablar maravillas los que promocionan estas leches maternizadas, les van a decir maravillas, pero no hay producto que reemplace a la leche materna. En fin. Bien, pero eso lo veremos en el seminario de lactancia materna. Ok, bien, entonces la importancia de que tengamos claro estos puntos, y si tienen alguna duda, lo podemos en este momento comentar e ir absorbiendo cualquier interrogante que tenga. Reinaldo, ¿tiene alguna curiosidad, algo que no le quedó claro? Sí. Ajá. O sea, realmente está en el horario, sí. O sea, está la práctica, está la teoría y obviamente la simulación, pero es una sola materia. Así que en ese sentido, que habrá una calificación en simulación, sí, obviamente, pero en general, obviamente hay una calificación, hay un examen, ¿verdad? En la práctica, hay un examen para la parte, entre comillas, teórica, ¿sí? Entonces, como evaluación, pero más no como materia. La materia es pediatría 1, ¿verdad? Ujú. Doctor, entonces, digamos, en la evaluación, simulación y práctica, este, equivaldrían las dos por lo mismo, en la evaluación práctica. Y A en la ver, parte de la evaluación teórica, va con lo no. de teoría. Aparte de la simulación,
¿sí? En la simulación tendrán una calificación, ¿ok? En la práctica tendrán una calificación. Y en la teoría, el examen general de todo el arsenal de conocimiento que vamos a adquirir, ¿sí? No sé si me explico. Pero igual, o sea, finalmente se saca una nota global de pediatría 1. Ujú. Listo. Doctor, ¿Estamos? disculpe, podría pasar un sílabus, si es que ya hay, para Claro, poder guiar. estamos, sí, el sílabus deberíamos tenerlo. Lamentablemente, bueno, primero tuvimos una reunión previa, Sofía, que tuvimos una reunión previa y se nos dijo, bueno, les pasaremos la base del sílabus, ustedes hacen los ajustes si creen pertinentes y listo. Pero pasé y hablé con el director de carrera y me dijo, doctor, estamos muy atareados y por favor tengan un poquito de paciencia y entregaremos el sílabus. Me dijo, lo entregaremos, lo pasaremos a su correspondiente eh, eh, nuestra arsenal de información que deben pasarnos, ¿no? Entonces, ya una vez que tenga el sílabus, yo inmediatamente se lo paso, porque es para que ustedes hagan el seguimiento incluso, ¿no? El seguimiento de la materia. ¿Ah? Eso. Y el sílabus les aclarará mucho en cuanto a lo de las calificaciones y todo, ¿no? Así que no hay mayor, pero no, absolutamente no hay nada que los pueda perturbar, ¿verdad? Ustedes necesitan, y eso sí, les digo, peleen por sus calificaciones, en el mejor de los términos, ¿no? O sea, es decir, hagan el esfuerzo por sacar las mejores notas. Generalmente en los concursos para un posgrado, cuando viajen a hacer algún posgrado fuera del país, lo primero que le piden es su récord de notas, ¿ya? Y eso tiene una influencia en la asignación de una plaza. En nuestra facultad existe la escuela de graduados, existen los posgrados y obviamente uno de los requisitos y una de las informaciones que más influye en la calificación para la adopción de una plaza es la calificación que han tenido en grado. Ajá. Sí, para graduarse de médicos obviamente han aprobado muchas materias, han aprobado una malla curricular y esa malla, obviamente, esa malla está definitivamente en base a las calificaciones y a su rendimiento. ¿Sí? Entonces, por favor, siempre hagan el esfuerzo por obtener la mejor calificación, ¿sí? Por muchas razones. Siempre, actualmente, las calificaciones juegan un papel protagónico en todas estas actividades de posgrado, ¿ok? Tanto al interior como fuera del país. O sea, ustedes van a hacer un posgrado en España, en México, en Argentina, y lo primero dicen, a ver, su identificación, y son las calificaciones. Ujú. Eso. Bien. ¿Algún comentario más? Ella ni Fernanda, ¿alguna? No, doctor, por mi parte no. Tiene todo claro, ¿no? Ok. Melanie, Sofía. Todo claro, doctor. Bien. Todo claro. Perfecto. Ok, entonces no hay nadie más que tenga que preguntar. Ok, bien. Entonces, vayan preparando esos dos temas, ¿no? Fiebre sin foco y fiebre con foco. Y lactancia materna. Ya fijaremos fecha, ¿no? Fijaremos fecha. Bien. Gloria. ¿Sí?
No, yo quería preguntar si, por ejemplo, ya en las evaluaciones, la, la bibliografía que se tomaría en cuenta sería el Nelson, ¿no? El Ajá, Nelson y la guía. Oh, ya. así, efectivamente, Nelson, así es, así es. Sí, Sí, porque a veces Nelson trae un criterio, Cruz trae otro, hay muchas pediatrías, ¿no? Y cada uno con su criterio, ¿verdad? Pero vamos a guiarnos con el criterio de Nelson, ¿no? Ajá, eso. Bien. Entonces, como necesitamos puntos de encuentro, ¿verdad? Para las actividades prácticas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este, yo quisiera que ustedes no tienen la guía, ¿no? La vieja, la guía de semiología pediátrica. No no, la han querido, ¿no? No. Porque alguien la ofrece ahí en la facultad y obviamente, bueno, ya no debería hacerlo, pero igual yo se los puedo proporcionar para la próxima clase, ¿no? Ajá. Por lo menos la antigua y ya una vez que, porque la necesitamos para la teoría, ¿no? Una vez que me proporcionen de publicaciones la edición 4, entonces eh, haremos simplemente la adición de esa información en sus respectivos correos, ¿verdad? ¿Sí? O lo pondremos en el archivo de Teams y ahí ustedes se lo bajan, ¿de acuerdo? Bien, hablando de niños y hablando de recién nacidos, necesitamos saber, ¿verdad? Ciertos datos anatómicos y fisiológicos en pediatría, ¿de acuerdo? Y obviamente en estos niños recién nacidos. Por ejemplo, Angie, ¿cuánto pesa su corazón? Angie, no está Angie. Sofía, Mm, entre 200 a 300 gramos. ajá, usted me lo dice, ¿verdad? Usted es una experta en anatomía, así que, ok. Pero el corazón del recién nacido, ¿sí? Pesa 20 gramos. Mire usted, ¿sí? Cómo su corazón ha crecido, ¿no? Porque cuando usted nació estaba, ¿sí? Incluso cuando pasan los días de nacimiento, ¿verdad? ¿Sí? Al mes pesa 14 a 16 gramos, ¿sí? A los 2, hasta los 6 meses, 24 gramos. Y al año, 30 gramos, imagínese usted. Ajá. Entonces, sí, o sea, es importante saber que esa pequeña masa muscular mueve la circulación que es necesarísima en el niño, ¿verdad? ¿Sí? Fundamental e imprescindible, ¿no? Ok. El hígado, ¿cuánto, cuánto pesa? ¿Cuánto pesa su hígado, Kevin? Yo sé que usted no agrega sustancias nocivas para el hígado y su hígado está indemne, ¿verdad? Está no, papelito. no, ¿Eh? sí, la verdad es que yo no soy alcohólico. Bueno, No, es pesa astemio. entre ¿Ya? 1400 y 1500 gramos. Una de las sustancias que... ¿Cuánto?
entre 1.400 y 1.500 gramos, el hígado, de una persona normal. Fíjese. Exacto, fíjese, el hígado en el recién nacido, 125 a 150 gramos. ¿Ya? Entonces, y ya cuando se llega a la pubertad, 1.200, ¿verdad? A 1.500 gramos, efectivamente, como usted lo menciona, ¿no? Y de ahí ya, ese es el tamaño del hígado, ya per se, ¿no? Ya veremos que ese hígado pequeñito en los niños rebasa el reborde costal normalmente. Esa es una diferencia, con el adulto no. Si el hígado, Carla, rebasa el reborde costal, hablamos de Hepatomegalia. hepatomegalia, ¿verdad? En cambio, en el niño que rebasa ese reborde costal, ese hígado, hablamos de hígado grande. Acuérdense la función del hígado en el crecimiento y desarrollo intrauterino, ¿verdad? Su función hematopoyética. Entonces, la importancia, ¿verdad?, de saber que ese hígado tiene que estar bien protegido. Ajá. Los riñones, 23 gramos, ¿verdad? ¿Cuánto pesa su riñón? Yani. Ajá. Entre 100 y 150 gramos. No. 300, ¿verdad? Promedio de 300. Ujú. Entonces mire usted la diferencia, ¿no? Mire usted la diferencia. En cuanto a la capacidad gástrica, Sofía, es que Sofía no está, ¿sí? Melanie, Sí estoy, doctor. sí está, Sí. que la estuve llamando. Bueno, Sofía, ¿cuál es su capacidad gástrica? O sea, el peso. No, capacidad gástrica, o sea, ¿cuánto puede albergar de alimentos su estómago? Unos 50 miligramos. Uy, usted come como pajarito, ¿no? No sé, se me ocurre. No conozco esas medidas, doctor. Ya, ok. Muy bien. Solo le voy a dar, eso usted lo busca, ¿ya? Algo que no les digo, ustedes lo buscan, ¿sí? Porque se sobreentiende que deben saberla. La capacidad gástrica en el niño, que no deben saberla, pues yo se la digo, ¿sí? En el recién nacido es de 40 a 50 centímetros, lo que acaba de, o sea, usted tiene una capacidad gástrica de un recién nacido, ¿verdad? ¿Sí? No. Estamos nada más haciendo la comparación. Al mes ya esa capacidad gástrica va de 60 a 70, a los 3 meses 100 centímetros cúbicos. ¿Ya? De ahí la importancia de valorar no vómito, sino regurgitación en los niños, ¿no? La regurgitación es bastante frecuente en los niños. Y hay que manejarla con mucho tino, ¿ya? Y ahí es donde los médicos cometemos errores garrafales, ¿sí? Y sobre todo usamos anticolinérgicos y generamos problemas serios en los niños. Lo que tiene es una simple y llanamente regurgitación que se la maneja con posición, ¿verdad? ¿Sí? Y listo. Y obviamente saber que el niño no ingiere más de lo que su capacidad gástrica lo admite. El resto lo elimina, ¿verdad? ¿Y cómo lo elimina? A través de la regurgitación. Por eso que la regurgitación, usted la diferencia del vómito, ¿no? El vómito ya hay grumos en cuanto a la leche, ¿verdad? Y en cambio la regurgitación en la leche exactamente como ingresa, ¿no? Es decir, no está digerida, no está digerida. Y así por el estilo, ¿no? La capacidad gástrica a los 2 años, por ejemplo, el niñito de 2 años, 350, ¿no? cc, y así por el estilo. Entonces, ya cuando el niño que está ¿verdad?, recibiendo la lactancia materna, empieza ya a jugar y a hacer burbujitas con la leche que extrae de la mama, obviamente, por supuesto,
ya está con su capacidad gástrica en plenitud, ¿verdad? Y así por el estilo. Bueno, en fin, entonces el cerebro, ajá, aquí la quiero ver a Carla. ¿Cuánto mide, cuánto pesa su cerebro? Entre 1300, Uy, podría ser uy, 100. uy, uy, uy. Sí, muy bien. Entonces, el cerebro en el niño, sí, eh, pesa en el recién nacido 300 gramos, ¿sí? Al año 700 gramos, a los 2 años 1000 gramos, ¿sí? Entonces ya, o sea, va incrementándose la sustancia blanca, ¿sí? Ustedes saben que el niño nace con tantas neuronas, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas neuronas? Le dijo su profesor de anatomía cuando hablaron perdón, de neuroanatomía, cuando hablaron de la estructura del cerebro, de la masa gris. Doctor, ¿Eh? Ajá. unas 100 millones, ¿Cuánto? 100.000 millones. 100.000 millones. Ajá. A ver. Es 10 a la novena potencia. Ahí calcule. ¿Sí? 10 a la novena potencia. ¿Ok? Entonces agregue los ceritos al 10 y ahí tenemos la cantidad de neuronas. Ajá. Ya hice el cálculo. Ya. ¿Cuántos millones dijo Kevin? Dije 100.000 millones. Sí, 100.000 millones. Ajá, sí, 10.000 millones. Exacto. Que se van, entre comillas, normal, ¿no? Que se van normalmente destruyendo a diario, sí. ¿Verdad? ¿Qué factores hacen que se destruyan con más rapidez? Usted mismo, Kevin. Este, mm, podría ser el pensar, o sea, las actividades diarias el estudio, así mismo, El el estudio, estrés, la lectura, no, enriquecen a las neuronas. No, no. O no es el sea, estrés, puede ser el el estrés, o bueno, estrés, ok, el el estrés, estrés, el alcoholismo el después, alcoholismo, correcto, el claro, alcohol, el o sea, tabaquismo también. hay una frase, dice, el alcohol embrutece a la persona, efectivamente, o sea, porque mata sus neuronas, ¿no? Y algo que va en contra de nosotros, ¿no? Los médicos, porque generalmente los médicos tenemos, y para ser médicos necesitamos dormir poco, ¿verdad? Porque ganarle horas a la noche. Entonces, el dormir poco también destruye neuronas, ¿ah? Ojo. Entonces, traten de dormir lo suficiente, ¿sí? Lo básico, ¿no? Que son cuántas horas, 8 horas. 8 horas. 8 horas, ¿verdad? Ya, pero mínimo, mínimo, cuando estén en exámenes, Sí. por lo menos 6, ¿no? Ajá. Entonces, sí, ahí está la realidad. También muchos fármacos pueden destruir las neuronas y así por el estilo, ¿no? Y la misma inacción, o sea, por ejemplo, qué importante es que usted lea, 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 ¿sí? En Israel el ministro de Educación hizo una encuesta y estaba muy preocupado porque
encontró que leían al año, leían alrededor de 23 libros, ¿no? Que es poco, entonces, obviamente, puso en vereda, ¿verdad? A las diferentes autoridades o los que tienen que ver con la enseñanza, con la educación, ¿verdad? Usted pregunte, por ejemplo, ¿qué países son donde la educación está en el top 10? Por ejemplo, Finlandia, ¿verdad? Por ejemplo, Japón, Alemania. Alemania, Alemania, doctor. Alemania, Canadá. Canadá es impresionante cómo se estimula la educación. Francia Usted o Suiza. como Una de las dos también. Suiza también, sí. Sí. Usted como ciudadano canadiense tiene que pagar 52% de sus ingresos, destinarlos a impuestos. Y la gran mayoría de esos impuestos es para estimular la educación. ¿Ya? Doctor, Configurar. en Francia Francia la no. educación, ya, pero donde yo sé la educación es gratuita, creo, pero la Sí, de colegio y escuela, sí. exacto. Pero, por ejemplo, Finlandia lo supera largo, ¿no? Y sabe, en Finlandia son muy exigentes, mandan muchas tareas. Pero donde no mandan las tareas es en Japón, ¿sí? O sea, simplemente cada uno es responsable de su destino, ¿verdad? En educación. Pero tiene que rendir como corresponde en su colegio, en su universidad, etcétera, etcétera. Entonces, es el hábito de prepararse a diario. Y ese hábito debemos adquirirlo, ¿no? Carla, ¿cuántos libros lee al año? Buena pregunta. Buena pregunta. Sin No, comentarios. más doctor. No se preocupe, si la pongo en aprietos, no, tranquila. Igual que Reinaldo, ¿no? Entonces, lean, por favor, lean. Pero la lectura no solo debe ser repetir como lorito, no. Tiene que ser una lectura comprensiva. Ver, sobre todo en medicina, en qué la aplicamos, ¿no? Acuérdense de la escalera: conocimiento, comprensión, aplicación. ¿Ya? Analizar lo que leemos es importantísimo, ¿no? Adquirir técnicas de lectura rápida es importantísimo. Bien, pero son cositas bueno, necesarias para esta contextualización de lo que es la medicina, ¿no? En medicina debemos leer muchísimo. En fin, bien. El globo ocular, ustedes saben que crece poquísimo, o si no, pues hablamos de glaucoma, ¿no? ¿Sí? El diámetro en el recién nacido, el globo ocular, el diámetro es de unos 7 a 2 centímetros, el diámetro, ¿de acuerdo? En el recién nacido, ¿ya? En el adulto hasta 2,5, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, poco crece el globo ocular, ¿verdad? ¿Sí? Y ustedes cómo valoran el crecimiento de ese globo ocular, porque pueden tener una microoftalmía, por ahí un síndrome de alcoholismo fetal, un síndrome, tener una microoftalmía, ¿no? Un ojo pequeñito y así por el estilo. La córnea, a través de la córnea lo miden, ¿no? ¿Sí? Normalmente la córnea debe medir de 10 a 12 milímetros, ¿de acuerdo? De 10 a 12 milímetros. Yo recuerdo, sobre todo por la connotación, nunca me olvido de ese caso, ¿no? En el caso de Bustamante, vi una niñita que la vi por circunstancias, por el azar.
el colega que la colega que debía verlo, faltó ese día. Entonces dijeron, no, pues estos 16 pacientes que tienen que ser vistos, por favor, los médicos que han asistido, ayuden, el jefe de la consulta externa, ¿no? Ayuden revisando, analizando, evaluando por lo menos unos 2 o 3 niños. ¿Ya? Yo cogí 4, ¿ya? Así al azar. ¿Ya? Ok, bueno. Este niñito niñita llegaba por primera vez. Muy bien, la examiné y me llamó la atención que tenía unos ojos grandes, unos ojos muy bonitos. Ya, las niñitas siempre tienen ojos bonitos, ¿verdad? Las damas, ¿no? Sí, ojos muy bonitos. Así dice la mamá, mi hija tiene unos ojos muy bonitos. Ajá. Le digo, ¿me permite volverla a examinar? ¿Sí? Y medí la córnea. Medí la córnea. ¿Sí? Derecha e izquierda, obviamente. ¿Ya? Y encontré con que la córnea de un lado tenía 13 milímetros. ¿Sí? 13 milímetros. Y la otra, 10 milímetros. 10 u 11. Sí, bueno, estaba por ahí, 10 o 11. Pero un promedio de 10. Ok. Entonces había una diferencia, ¿no? De córnea. Se me prendió el foquito, ¿verdad? Entonces le digo a la madre, sí, su hija tiene unos ojos bellos, pero necesito que me ayude haciendo este examen. Y le pedí una tomografía, ¿verdad? Pero ¿cómo, doctor? O sea, mi hija viene por un problema de garganta y usted le manda a hacer un examen, y de paso carísimo, y bueno, para no alargarles el asunto, finalmente la convencí y le hizo el examen. Ya le había puesto diagnóstico presuntivo, ¿no? Sí, a ver, ¿qué se les puede imaginar? ¿Por qué crece ese ojo? Por un retinoblastoma, ¿no? Un tumor, sí, un tumorcito de retina. Ajá. Vino el resultado y, como siempre dicen los imagenólogos, ¿no? Confronte con la clínica. Pero el diagnóstico presuntivo es retinoblastoma. Como hay que andarse con cuidado en estos casos, inmediatamente lo remití a el neurólogo y yo mismo lo llevé, hablé con el neurólogo y dijo, inmediatamente, claro, ahora ya hay tratamientos mucho más efectivos y todo, pero en esa época, esto le digo hace unos 12 años y quizás un poquito más, era la enucleación, ¿verdad? Porque si no, eso crecía y obviamente imagínense las consecuencias de un retinoblastoma. La señora fue a la consulta luego y me dice, doctor, el médico que me recomendó dice que hay que sacar el ojo. No, pues, o sea, ya es el colmo, o sea, señora, el problema es serio y obviamente el niño, la niñita corre este riesgo. Bueno, para no alargarle, la señora aceptó, ¿verdad? Y obviamente dijo, va a donde el neurólogo para fijar la fecha y todos los pormenores de esa intervención. Bueno, yo ya lo dejé en manos del neurólogo, anoté, transferido al neurólogo una nota de transferencia, la hoja de transferencia y listo. Pasó. En esa época estaba de subdirector del hospital. Habían pasado algunos meses de eso, ¿verdad?
y llegaba al hospital. Antes pasaba por la subdirección porque había que firmar órdenes de transferencia de medicamentos hacia los servicios. Antes de ir, porque nunca dejaba de dar consulta, fui a dejar firmando y luego me dirigía a la consulta externa para ver los pacientes que me correspondían. En eso, un señor de farmacia me llama, ¿no? Me llama insistentemente que vaya. No, no, no le digo, estoy atrasado en la consulta, así que me deben estar esperando los pacientes. No, 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 doctor, venga, que es rápido. Y salió, y me tomó el brazo y me llevó. Y me mostró el periódico Extra. ¿Sí? Un periódico de la tarde, no sé si ustedes lo leen. ¿Ah? O sea, sí lo he leído, pero tiene, ¿Qué, bueno, tiene qué- títulos peculiares. Ajá, Kevin lo colecciona, ¿no? Ajá. Este, No. no, yo sé. Me muestra, ¿no? Y en primera página, ¿ya? Médico de Hospital Francisco de Casa Bustamante atendió ahí ponía la fecha, ¿no? Sí, porque la madre había dado toda la información. Ya, atendió a tal paciente y no se hizo ninguna intervención en el paciente. Y la foto del paciente en primera página, imagínense, la foto de la niñita, con una proptosis impresionante, ¿no? Es que nunca regresó a la consulta de neurología, no fue obviamente manejado, ¿sí? Y por supuesto hizo una tumoración inmensa, ¿verdad? Desarrolló un tumor tremendamente, obviamente maligno, ¿no? Probablemente luego, por más intervención quirúrgica, el paciente debe haber fallecido, la niñita. Pero ya con eso, o sea, híjole, imagínense primero se tergiversaba la información y se hizo el seguimiento. Quien no aceptó, me imagino, entonces fue la madre. Entonces, pero estaba el nombre de mi persona. Entonces, llamé a uno de los que fueron mis profesores en pediatría, un doctor Arias. Me dijo, mira, no hagas nada, porque digo, no, yo lo voy a matar a este periodiquero, ¿no? Que puso esta información. Y me dijo, no, déjalo tranquilos, ellos viven de eso, así que no hagas ninguna. Si es que van, eso sí, ten lista, pide la auditoría del paciente y obviamente ten listo porque va definitivamente a pedirte cuentas. Bien, nunca llegó absolutamente nadie, pero imagínense la tensión de ver toda esa información en un periódico vulgar como un Pasquín, ¿verdad? Porque ya ustedes se imaginan ese periódico, ¿no? Por eso lo molesto a Kevin diciéndole que lo colecciono. Es bueno, periódicos serios, pocos en este país, ¿no? Ajá. Bien, entonces esas experiencias, o sea, espero que nunca las vivan, ¿sí? Lamentablemente andan a la casa los abogados para demandar a los médicos por malas prácticas, ¿no? Ahí no hubo mala práctica, se hizo la auditoría y se llegó hasta donde, bueno, no se pudo llegar a enuclear ese globo ocular, por culpa, porque la madre se definitivamente negó a hacer lo que correspondía hacer, ¿verdad? En fin. Bien, pero como decíamos, todo acto tiene aspectos positivos y negativos. ¿El diagnóstico fue oportuno o no? Sí, doctor. Por supuesto. O sea, llegamos al diagnóstico. ¿Ya? 1, 2. ¿Dónde está lo malo? Lo malo, bueno,
por el parte del médico, no. Lo malo fue por parte del paciente porque no colaboró. O sea, no, Ya, ok. Pero no vamos, o sea, enfrasquémonos en el médico. ¿Qué estuvo de mal? ¿Qué mal hice con ese paciente? A pesar de que fue por el azar, que me tocó, que lo diagnosticamos y todo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué de negativo tiene este caso? Aparte de o sea, la malignidad y todo, bueno, eso es otro tema. Por parte del médico. Que no tuvo el seguimiento. Exactamente, Eyane. Debía haberse hecho el seguimiento. Pero es que estuvo a manos de... No importa, había que hacer el seguimiento, ¿ya? Y en eso sí mea culpa, peco, ¿no? ¿Sí? Objeción de conciencia. Debíamos haberle hecho el seguimiento. Teníamos la dirección, teníamos todo, pero lamentablemente omitimos el seguimiento, ¿ya? Que probablemente si hacíamos el seguimiento igual la madre iba a negarse, pero no importa, o sea, no valoremos supuestos, ¿verdad? Es que la madre se iba a negar. Simplemente omití el seguimiento. Ajá. Pero debíamos haberlo hecho. Especialmente el neurocirujano el que iba a intervenirlo, ¿sí? Y yo caerle al neurocirujano, ¿verdad? Y mucho más si estaba de subdirector, porque la parte de subdirección maneja todo lo que es la parte médica, ¿no? En fin. Entonces, fíjese, siempre hay que analizar a fondo y no quedarse a medio talle, ¿no? Entonces, siempre sacar los aspectos positivos y los aspectos negativos. Así es. Muy bien. Entonces, esto en relación a la práctica. Entonces, para la práctica como tal, ¿verdad? Sí, para la práctica como tal, necesitamos tener al día ciertos aspectos de lo que significa la historia clínica. Entonces, eh, eh, vamos por ahora a pedirles que revisen las primeras páginas de la guía de semiología, ¿no? Creo que está sí tienen acceso al archivo del ciclo pasado, ¿no? Creo que ahí está en Teams. ¿Sí o sí? No han revisado, ¿no? Por no. favor, revisen el archivo y ahí se bajan la guía, ¿no? Y la tienen en su computador y van a revisar. Entonces, van a revisar las primeras páginas, ¿sí? Desde la página 5. Todavía estamos con la vieja guía, ¿no? Ya en su momento, insisto, trataré de conseguirles la nueva, ¿no? Que hay cosas actualizadas, ¿no? ¿Sí? Pero igual eso lo actualizaremos en el transcurso de el desarrollo del ciclo. Bien, entonces de la página 5 a la 20, por favor, ¿sí? Revisan la guía, ¿de acuerdo? Pero eso ya que quede como conocimiento, ¿ah? ¿Estamos? Ya nos pasaron la guía antigua, la nueva aún no. O sea, si podemos conseguir la nueva, tiene similitud en muchos aspectos, ¿no? Pero vamos con la antigua, porque en este momento necesitamos, esa información es correcta, así que no va a variar en esas páginas, ¿no? De las 5 a la 20, ¿sí? ¿Estamos? Sofía, ¿estamos? Sí, doctor, está bien. Ya.
Perfecto. Disculpe, son te dijo las 5 primeras páginas, ¿no? No, de las 5 a la 20. De las 5 a la 20, oye, listo. Ajá. Sí, desde la página 5 hasta la página 20. Sí. La 5 lo incluyo porque ahí están los datos anatómicos, ¿no? Pero para que un poco los revisen, ¿no? Los revisen y tengan el conocimiento, porque eso no deben haberlo visto en anatomía, ¿no? Pero es importante complementar. Ya, por ejemplo, a usted le piden una sonda nasogástrica para el niño, pues no va a ser una sonda de 30 centímetros, ¿no? O sea, sí, no debe ser una sonda, pues, de 12, 15 centímetros, ¿no? Porque el esófago mide 8 centímetros. 8, máximo 10 centímetros en el recién nacido, ¿no? Ajá. A ver, calidad eficiente de la red. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces, un poco vamos con la conceptualización de la pediatría. Entonces, ¿qué es la pediatría? Proviene de dos términos, ¿no? De dos términos, sí, de dos vocablos. Paidos, que significa niño, y el término iatreía, ¿verdad? Que significa curación. Entonces, etimológicamente, ¿verdad? Etimológicamente, pediatría significa curar niños, ¿sí? Obviamente que ustedes saben que el concepto integral de pediatría es la ciencia que previene las enfermedades primero, ¿verdad? Primerito está a la cabeza la prevención, luego la curación, luego la rehabilitación, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la iatreía, ¿verdad? Y paidos, ¿ok? Entonces, es la curación, ¿sí? Pero vamos a incluir también los aspectos sociales, una pediatría social. Es importantísimo que manejemos todo lo que es la pediatría desde una concepción social, ¿de acuerdo? Los derechos humanos, uno de los componentes estratégicos es la comunidad, es la sociedad. Y por lo tanto, debemos manejarnos bajo ese contexto. En ese sentido, si usted maneja al niño, tiene que manejar al entorno familiar, tiene que ver cómo está la familia, ¿verdad? Porque probablemente muchos problemas que tiene el niño tienen que ver con la familia, ¿ya? Ya veremos en su momento el familiograma, ¿ya? Entonces, nos vamos con la pediatría. Y la pediatría se deriva de acuerdo a la edad del niño, o se habla de que un niño es, ¿verdad? Eso, niño, desde el nacimiento, ¿verdad? Desde el nacimiento o desde cuando el niño está apto ya para vivir en este mundo hostil, ¿verdad? Es decir, el niño es viable a partir de las 28 semanas, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es que se habla de la perinatología, ¿verdad? Hay incluso como especialidad el perinatólogo, ¿ok? Entonces, se habla de la neonatología, de la pediatría general y de la eviatría, ¿verdad? Eviatría. La perinatología desde la viabilidad hasta el nacimiento, ¿verdad? Sí. La neonatología desde el primer día, ¿verdad? Desde el recién nacido hasta los 28 días. Hablamos de los neonatos, ¿ya?
Obviamente el resto ya, el niño en general, como pediatría general, y en cuanto al manejo del adolescente es la eviatría. Es la eviatría, ¿sí? En nuestro medio hay muchos eviatras, ¿no? Hay muchos que manejan adolescentes y eso es importantísimo, importantísimo, ¿ok? ¿Estamos? Bien. Entonces, la necesidad de que tengamos claro este concepto. ¿Alguna duda sobre el concepto? Doctor, cuando dicen que se atienden hasta adolescentes, es hasta los 15 años. Es entre los 12 y los 15 años, ¿verdad? Ajá. Ya, ok. Sí, cuando empiezan a Doctor, haber cambios sustanciales, ¿no? Ajá. Sí, pero yo he visto pediatras que atienden hasta ya hombres de 18 años ya, sí. así, Es, un poco más. claro, la eviatría, sí, la eviatría, no, es que me estaba preguntando por la pubertad o la adolescencia, porque de ahí la eviatría se atiende hasta los 18 años en nuestro medio. En Norteamérica hasta los 21, ¿sí? Pero no hablemos de lo nuestro, ¿no? 18, ¿no? Entonces, efectivamente, el recién nacido, en resumen, las 24 horas, ¿verdad? Sí, las 24 horas hablamos de recién nacido, el neonato hasta 28 días. Y luego hablamos de los lactantes, ¿no? Para ya un poco desglosar las infancias. Y hablando de infancia, tenemos 4 infancias, ¿sí? Entonces, la primera infancia, según la escuela francesa, ¿verdad? Comprende de 0, la primera infancia, comprende de 0 a 30 meses de edad, ¿sí? Y obviamente lo más importante en esta primera infancia es la erupción de la primera dentición hasta su conclusión. Ujú. Bien, por supuesto que hay otros factores de evaluación en esta primera infancia, como el lenguaje oral, ¿verdad? El niño empieza a hablar, el niño empieza a caminar, el niño empieza a gatear, o sea, el crecimiento y desarrollo. ¿Estamos? Bien, entonces esta primera infancia incluye, repito, incluye el recién nacido, las primeras 24 horas de vida, el neonato, 28 días, hasta 28 días de vida. Y el lactante, ¿verdad? El lactante, en el primer año, el lactante menor. Y de los 12 hasta los 24 meses, lactante mayor. El preescolar, ¿sí? Desde los 2 años, 2 años y medio, hasta los 5, o sea, el preescolar, ¿verdad? La segunda infancia. ¿Estamos? Sí. Insisto, estamos destacando la escuela francesa. La escuela francesa. Entonces, la escuela francesa habla de 4 infancias. Obviamente, primera, segunda, tercera y cuarta infancia. Entonces, ya hemos destacado la primera infancia, ¿no? De 0 a 30 meses de edad. Sí. Hechos a destacar el lenguaje, ¿verdad? Ya veremos lo normal de lo anormal. Hablaremos del lenguaje, ¿ah? En neurología, en el seminario de neurología, hablaremos del sueño del lenguaje, ¿sí? En fin, son aspectos necesarios que se ven alterados con problemas neurológicos. Bien, entonces, recién nacido, 24 horas, neonato, 28, hasta 28 días de nacido, lactante menor, primer año de vida, lactante mayor, segundo año de vida. Bien, hasta ahí la primera infancia. La segunda infancia, ¿verdad? Esto está en el material que ustedes tienen que leer. La segunda infancia desde los 2 años y medio hasta los 5 años. O sea, hablamos de preescolar. Preescolar, ¿ok? Sí. La tercera infancia
de 6 a 12 años en las niñitas, ¿verdad? Y en los niñitos hasta los 14 años, ¿sí? Coincide con la erupción de la segunda dentición. Entonces, tienen que saber la estructura de la primera y segunda dentición. Mire que ya poco a poco se va acumulando la información que tenemos que ingresar a nuestro cerebro, a nuestra zona previa. ¿De acuerdo? Bien, entonces segunda infancia de 2 años y medio hasta los 5 años. Hablamos de la preescolaridad, ¿sí? Veremos neonatos, veremos lactantes menores, veremos lactantes mayores, ¿sí? Veremos preescolares, bien, de segunda infancia, efectivamente. La tercera infancia, desde los 6 años hasta los 12 en las niñitas, ¿verdad? Donde asoma la pubertad, efectivamente, la pubertad, ¿sí? Y en los varones, 14 años. Los varoncitos desarrollamos un poquito más tardíamente, ¿verdad? Obviamente coincide con, insisto, la erupción de la segunda dentición, que es la definitiva, ¿verdad? Sí, la dentición terminal. Con la aparición de la pubertad y los caracteres sexuales secundarios, obviamente tenemos la pubescere, ¿verdad? Pubertad. Cubrirse textualmente, o sea, ¿qué significado tiene el término pubertad del latín pubescere? ¿Sí? Significa cubrirse, llenarse de pelos. ¿Sí? El significado de pubescere, pubertad. Ajá. Bien. Y la cuarta infancia, desde los 12, 14 años hasta los 18. Coincide con la etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces, esta etapa, decía, quienes la manejan con mucho tino son los pediatras, ¿no? Sí, es decir, los pediatras que atienden a adolescentes. Porque a veces coincide con esto, ¿no? Usted va al médico, a su médico pediatra, y el médico dice, no, ya usted está grandecito, ya tiene 10 años, tiene 12 años, sí, ya tiene que ir al clínico, ¿ya? Va al clínico y le dice, usted tiene 12 años, tiene 14 años, recién está madurando, tiene que ir al pediatra. En realidad, tiene que ir al pediatra, ¿verdad? O al pediatra general, ya, por último. ¿Me explico? Bien. Entonces, la importancia de que tengamos claro que existen 4 infancias, ¿sí? ¿Por qué infancia está Yani? Yo ya no estaría en infancia. ¿Ah? Usted ya no está en ninguna de esas infancias, ¿verdad? Ya hace rato rebasó, ¿no? Ajá, correcto. Muy bien. Entonces, la importancia de que tengamos claramente establecido, porque, a ver, si el médico en la emergencia, pero no saben que ustedes son estudiantes, porque esa es otra, ¿no? Iremos, visitaremos emergencias y los médicos ahí les van a preguntar, ¿no? ¿Sí? Como que ustedes ya son internos o algo por el estilo. Y no es así, ¿verdad? Y no es así. Entonces, les preguntarán vaya por favor y busque un lactante mayor con una neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? Una NAC, neumonía A adquirida C en la comunidad, una NAC, neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, la importancia de que ustedes tengan claro estas infancias, ¿sí? La pregunta del millón es, ¿estamos claros, Sofía? Sí, doctor. Ya, ok. Muy bien. Entonces,
También debemos considerar que existe el perinatólogo. ¿Sí? El perinatólogo estudia al niño desde la concepción, ¿verdad? Hasta la viabilidad. 28 semanas, ¿verdad? ¿Sí? Hasta la viabilidad, 7 días después del nacimiento. Entonces el perinatólogo estudia el crecimiento y desarrollo gestacional del niño hasta 7 días después de nacido, ¿sí? Eso tiene de importancia la perinatología, ¿verdad? Es importante que el perinatólogo haga el seguimiento del niño para ver si está creciendo normalmente, para ver si no tiene alguna alteración, ¿verdad? Intraútero, ¿de acuerdo? Ustedes saben las enfermedades infecciosas, infectocontagiosas en nuestro medio, ¿sí? Por ejemplo, la rubiola, ¿no? El síndrome de rubiola congénita, ¿sí lo han escuchado, no? ¿Sí o no? ¿Melanie lo ha escuchado? No, doctor. No, ok. Entonces, tenemos que, son media página, leer, ¿verdad? Sí, leer, importantísimo. La lectura para variar, qué necesaria, ¿verdad? Qué necesaria. ¿Ok? Entonces, agregamos al neonatólogo, es decir, al que vea los neonatos, al pediatra general, al eviatra, agregamos al eviatra, es decir, al que ve pacientes adolescentes y al perinatólogo, ¿verdad? Al perinatólogo que estudia el crecimiento y desarrollo intrauterino del niño. Uh-huh. Bien, entonces ya sabemos qué es un niño, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es un niño? Un niño es un ser humano, ¿verdad? Que va desde el nacimiento hasta los 18 años en nuestro medio. Que existen 4 infancias, cada una más importante que la otra, ¿verdad? ¿Cuál de las 4 infancias le daría mayor trascendencia, Reinaldo? A ver, Kevin. Dígame, doctor. O sea, Sí, trascendencia, ¿en qué sentido? O sea, importancia. importancia. mm, yo creo que la primera infancia. La primera infancia, ¿no? Así es. Sí, Sí, claro, porque describe sí. Pero, en la, cómo van las cosas con el paciente pediátrico. claro, por supuesto. Es la consolidación, ¿verdad? De ese niño en cuanto a su crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Pero esa consolidación, ¿hasta cuándo el sistema nervioso se desarrolla? Porque también tiene que ver mucho el sistema nervioso, ¿verdad? Es decir, con el nacimiento termina el desarrollo del sistema nervioso. La respuesta es no. Entonces, ¿hasta cuándo podemos decir ya ese sistema nervioso está francamente estructurado, adecuadamente estructurado? Ajá. ¿Hasta qué edad más o menos? Hasta los 20 años. Ajá. Ya. Hay cambios sustanciales en la parte endocrina que también tiene su influencia en el sistema nervioso,
¿sí? ¿Verdad? Hasta los, yo diría 14 años, ¿verdad? Y así dicen los investigadores, ¿sí? Ya, porque después de los 14 ya viene lo que decimos vulgarmente la edad del burro, ¿no? La adolescencia, en donde hay una dispersión, pero ya es la parte psicosocial del niño, es el desarrollo psicosocial del niño. No es que sea la edad del burro, que el niño, que este joven, que este niño sea díscolo, sea malcriado, o sea, no, 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 no. Todo lo contrario, es necesarísima esa edad, ese periodo, porque esa dispersión hace que ese niño vaya adquiriendo experiencia y finalmente decida ser lo que va a ser ese adulto, ¿no? ¿Sí? Escoge la profesión, escoge en todo sentido su misma consolidación de su esfera psicológica, ¿no? ¿Ya? De su esfera psicosexual, en fin. Es importantísimo, importantísimo ese periodo. Entonces, si decíamos que la primera infancia, ¿verdad? Es importantísima, también esta cuarta infancia es súper importante, los extremos, ¿verdad? De ahí el preescolar también es importante y obviamente el escolar, ¿de acuerdo? La segunda y tercera infancias son importantísimas, ¿de acuerdo? Sí o sí. Sí. Muy bien. Entonces necesitamos ir consolidando estos conocimientos que hoy hemos vertido, ¿verdad? Sí, por favor, hacer todo el esfuerzo para entre hoy y martes y el día viernes consolidar todos estos aspectos que hemos dicho hoy, porque eso ya tienen que saberlo. Materia dictada, conocimiento consolidado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si les queda dudas, porque con la lectura les vas a saltar muchas dudas. ¿Vamos? Entonces, por favor, me lo dicen, inmediatamente lo resolvemos. No podemos dejar en el camino nada oscuro, ¿verdad? Todo tiene que estar en ese camino, en ese recorrido en la pediatría, tiene que quedar exactamente claro todo. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, doctor. Y no es que ustedes van a ser pediatras, como digo, no. Tienen que aprender la pediatría, que es otra cosa. Es otra cosa. Ahora, que se decidan a ser pediatras, ya eso es decisión y vocación de cada uno, ¿verdad? Pero la pediatría, les digo, la pediatría es maravillosa, realmente. Porque, mire, hay la medicina del adulto, medicina interna, ¿verdad? ¿Ya? Y todas las especialidades. Hay la pediatría, la medicina del niño y todas las especialidades. Neurólogos, neumólogos, nefrólogos, urólogos, gastroenterólogos, en fin. Como gastroenterólogos hay para adultos, como gastroenterólogos para los niños. Una cosa es manejar tubo digestivo de niños y otra muy diferente del adulto. Y también existe la ciencia que maneja la tercera edad, ¿verdad? Que es la geriatría. ¿Sí? Normalmente el envejecimiento normal es la gerontología, pero anormalmente, es decir, las enfermedades del adulto mayor, ¿verdad? Es la geriatría. Y eso deben tenerlo claro, ¿no? Entonces, la medicina del adulto mayor, la medicina del adulto y la medicina del niño. ¿Sí? Tres tendencias muy importantes.
Para eso hay la escuela francesa, para eso hay la escuela norteamericana y así por el estilo, ¿no? Entonces, poco a poco nos estamos introduciendo en esto que se llama la medicina del niño. ¿Ok? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, estoy sorprendida que un pediatra puede ver hasta alguien con 18 años. Yo, Ajá, cuando yo tenía 15, una vez mi mamá me llevó a Roberto Gilbert y ahí ajá. me dio vergüenza. Yo decía, ¿pero qué hago aquí, aquí de niño? Exacto. Pero tenía razón su madre. Claro. No, qué Sí, interesante. sí, 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 sí. Yo tenía Definitivamente. 17 y me mandaron, bueno, con mi mamá, fui al Omni Hospital. Me atendió un Mire usted. doctor, sí, un Ajá. doctor, tal Verduga. El doctor Verduga, claro, pues. Ajá, él me Pequeño atendió, detalle, pero grande de conocimientos, ¿no? Ajá. claro, claro. Y es chévere, doctor, sí. Sí, muy, un caballero. Ajá. Muy bien. Excelente, excelente. Entonces, fíjese que va encontrando respuestas a muchas interrogantes que le surgen en la medicina, Carla. Y todos, ¿no? Kevin, y que, veo que están más interesados, Sofía, que veo más interesados en la pediatría. Sí, por si acaso hay algunos que les gusta preguntar y hay algunos que no les gusta preguntar, ¿ya? Entonces, sí, o sea, tratemos de hacer actores de un término medio, ¿no? ¿Sí? Actores en la vida, ya veremos los actores en la vida, ¿verdad? Somos todos nosotros, ¿sí? Lo que pasa es que participamos en el teatro de la vida, pero en el verdadero teatro, ¿no? De la vida, que es importantísimo, importantísimo. Muy bien, ¿alguna otra interrogante? ¿Alguna otra inquietud? No se olviden de conseguir el folleto, ¿no? Como ventajosamente vamos a estar en contacto, ¿sí? Me lo dicen, ¿no? Me lo dicen, ¿sí? Y listo, ¿no? Y listo, listo, listo. Ujú. Ventajosamente en Teams quedan grabadas las clases. Si quieren revisar, pues ahí tienen el acceso sin ningún problema, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, poco a poco vamos a ir avanzando. Créanmelo, eso van a estar totalmente ciertos. Después de que pase este semestre, por lo menos en pediatría van a tener un cambio conductual muy notorio, ¿ya? Y lo voy a celebrar, ¿sí? No sabían mucho o poco o nada de pediatría. Después de este ciclo van a saber pediatría 1 y algo de pediatría 2 ya. Adelantamos un poquito la clínica porque es necesario, ¿no? Para consolidar la pediatría 1, ¿de acuerdo? Sí, Sí, doctor. Como usted dice, nosotros sí queremos aprender. perfecto, me Pero, alegro muchísimo. pero la verdad, o sea, por lo que, no, por lo que recién hice mi presencial y los anteriores semestres no, eran 100% virtuales, entonces como Ah, que sí, nos hemos sentido con bastantes huecos en relación con el contenido. exacto. Entonces, Imagínense, imagínense médicos virtuales, por Dios, no. O sea, claro que la medicina, sí, atención digital, o sea, como ustedes quieran, ¿verdad? Pero no, o sea, la medicina se la aprende al pie del paciente, ¿no? Definitivamente. Entonces, qué bueno que ahora retomamos, ¿sí? Y ahora sí viene la pregunta, porque ya estamos por sobre la hora. Ok, viene la pregunta del millón. ¿Ustedes quieren la presencialidad o no? Sí, sí queremos.
Ya, yo quiero que cada uno lo diga. Reinaldo. Sí. Carla. Sí, doctor. Perfecto. Eyani. Sí, doctor. Correcto. Melanie. Sí, doctor. Perfecto. Kevin. Claro que sí, doctor. Claro que sí, eso es contundente, ¿no? Sofía, Isabela. Sí, doctor, por supuesto. Por supuesto, magnífico. Angie. Sí, doctor. Muy bien. Sara Beatriz. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien, entonces, ni modo. Entonces, la próxima semana ya arrancaremos con esas clases, ¿verdad? En las instituciones hospitalarias, ¿sí? En las unidades asistenciales docentes, porque así se denominan técnicamente, ¿no? Unidades hospitalarias asistenciales docentes, porque tiene que haber docencia definitivamente en los hospitales. Bien, entonces, si ya no les queda inquietudes por el momento, obviamente, ya cuando vayamos avanzando, pues ni modo, ¿no? Entonces, el día viernes, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a continuar con lo que van a leer ustedes de la historia clínica, ¿verdad? ¿Sí? Sí o sí. Empezaremos con la semiología pediátrica, ¿no? ¿De acuerdo? Es necesario que el viernes entremos un poquito porque igual vamos a ver pacientes, igual utilizaremos la historia clínica, pero el detalle, porque en eso sí soy muy detalloso en la historia clínica, el detalle de la historia poco a poco, ¿verdad? Pero los aspectos generales sí, de menos a más el introducirse en la pediatría, ¿ok? ¿Estamos? El viernes también avanzaremos lo que me pedía, me parece, Sofía, la lista de los medicamentos para que ustedes el fin de semana los busquen, encuentren las dosis y los revisamos el próximo martes, ¿sí? Le damos un tiempito a la revisión de los fármacos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Fármacos que se utilizan mucho en pediatría y que ustedes deben tener un dominio, pero por kilo de peso. Ya no es como el adulto, dele 250 miligramos o una cucharadita de 5 ml, de 10 ml y resuelto el asunto. No. O una cápsula o una oblea o una tableta o lo que ustedes saben, ¿no? No, en los niños definitivamente. En los niños definitivamente debe ser por kilo de peso para no cometer lo que se denominan iatrogenias, ¿verdad? Sí. ¿Qué es una iatrogenia? Iatrogenia quiere decir que es algo inesperado, o sea, que no Ajá. está, por ejemplo, un efecto iatrogénico del fármaco. Por ejemplo, el fármaco, el Exacto. efecto de cefalea, ni se vaina, pero el paciente de la nada comienza a sentir dolor articular. Ya, no tiene nada que ver con el fármaco, es un efecto que depende de Exacto. paciente. Es decir, la iatrogenia es provocada por el exceso, ¿verdad? Por el exceso de medicación proveída por el médico. Sí, generalmente hay un exceso. ¿De acuerdo? Entonces hay que darse con mucho cuidado para no excederse en las dosis. ¿De acuerdo? Y para eso ustedes, como ya saben, la farmacología general, vamos a la especificidad de los fármacos en pediatría. Entonces lo revisaremos el día viernes, no se preocupen. No se preocupen. El día jueves, recuerden que nos vemos para lo que significa la simulación, ¿no? Hablamos un poquito de simulación, ¿de acuerdo?
que con ustedes sería a las 9, porque con el grupo 1 será a las 7. Bien, entonces con esto y un bizcocho hasta el jueves a las 9, no a las Sí, doctor. 8. No a las 8. Gracias por su atención, gracias por su interés y quiero que así en todas las clases participemos, ¿verdad? Participemos activamente. ¿Estamos? Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Que tengan un Gracias. resto de día excelente.